¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa Criterios, en el cual estaremos dialogando temas de coyuntura. Por ejemplo, ¿cómo van a ser las relaciones entre El Salvador y Honduras ahora que ha sido electa la nueva presidenta Xiomara Castro de Zelaya? ¿Será que nosotros podemos mejorar estas relaciones? ¿Qué ha pasado también respecto al accidente aéreo que sufrió el hijo del ministro de Defensa? ¿Y qué está pasando en la Hacienda de la Hora? Esto y más, nosotros lo dialogaremos en esta noche con la licenciada, abogada y analista política Yanira Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, buenas noches Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios aquí en pie y un saludo para todos los amigos y amigas que nos están sintonizando. Gracias por estar ahí porque usted está formando criterio y eso implica que usted está mejorando su entorno. Aquí estamos a la orden. Desde luego, encantada, licenciada. Ahora vamos con ese primer tema tan importante que ha sucedido con los hermanos hondureños. Ha sido electa la primera mujer presidenta en nuestro hermano país y ahora queremos saber, ya que las relaciones con Honduras se han mantenido tan tensas en los últimos meses con un dime que te diré, ¿será que las relaciones ahora pueden mejorar o por dónde va a conducir las relaciones Xiomara Castro de Zelaya? Bueno, voy a empezar diciendo que como mujer felicito a la presidenta electa por haber llegado a ese espacio de poder, pero también le hago el llamado para que lo utilice en favor de la población y también que haga buena gestión a cargo de esta nación. Si bien es cierto, pues yo desearía que la independencia de ella se dé. Lo que estamos viendo, digamos algunas de las situaciones que se están dando alrededor, pues nos dicen que no va a ser tan independiente. En el primer discurso que ella da dice que que se va a sujetar, por ejemplo, al Foro de Sao Paulo, que respete el ALBA, de ALBA Petróleos y todo esto, que legitima los gobiernos, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua, porque es una persona que llega al poder en una concentración, en unión de esfuerzos, pero de izquierda. Entonces, pero es una izquierda ideológica un poco que viene a minar las libertades. ¿Y por qué? ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? ¿Qué nos quiere decir la virtual y actual presidenta de Honduras? Pues nos quiere decir que en el Foro de Sao Paulo hay una agenda y esa agenda se parece mucho a lo que ha sucedido aquí en El Salvador. En esa agenda hay, por ejemplo, unos aspectos bien importantes. Este Foro de Sao Paulo está constituido o conformado por diferentes partidos políticos de izquierda a nivel latinoamericano y mesoamericano, porque también hay gente de España, hay representantes de España como el señor Zapatero. Hay representantes de todos los partidos políticos y movimientos, partidos políticos de izquierda y movimientos de izquierda. Entonces ellos llegaron al acuerdo, quien crea este foro es en 1990 Lula da Silva, y junto a Fidel Castro, y nuestros representantes en ese momento era Chafik Handal. Ahora es el señor José Luis Merino. ¿Quién es José Luis Merino? Es uno de los más allegados asesores al presidente de la República. Aunque suene ilógico, José Luis Merino, ya lo sabemos, es del FMLN, pertenece a las filas del FMLN, dirigente, comandante, exguerrillero, está junto al presidente Nayib Bukele. El señor José Luis Merino también maneja el tema de ALBA, que es el dinero, el financiamiento. Sucede que hay información que en la campaña de la señora Xiomara existió dinero de ALBA Petróleos, entonces implica de que hay una relación ahí de necesidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos está indicando? Pues que además de que ella es un gobierno de izquierda, que eso no es lo malo, sino que el problema es esta sujeción, este sometimiento al Foro de Sao Paulo, que como primer punto en la agenda oculta del Foro de Sao Paulo llegaron al acuerdo que iban a hacer una concentración de poder, iban a crear una Guardia Nacional, iban a hacer la concentración del poder legislativo y el judicial, algo que se está viviendo aquí en el país. También llevan temas de expropiación, lo que ya estamos viviendo en el país.
toda esa temática, toda digamos, cada una de las fases que lleva este foro indica de que Honduras ahora va a ser un país muy similar a lo que está sucediendo aquí en El Salvador. La independencia judicial se pierde, la concentración del poder político se da, la persecución de los detractores políticos, como por ejemplo el joven que en un Twitter puso algo en contra del presidente como una manifestación de libre voluntad, sin amenaza ni nada, pero fue detenido, o el otro joven, el señor Gómez, que hablaba en contra del Bitcoin y también fue detenido de manera arbitraria. Hasta este momento no tenemos aquí una postura clara. Entonces, ¿qué está sucediendo en temas geopolíticos? Cuando llega al poder una persona que tiene como una línea muy similar al presidente de la República, yo creo que no va a haber malas relaciones con ellos. Al contrario, creo que hay una línea partidaria y hay una línea ideológica que los va a unir, tal vez más que con el anterior presidente, el saliente. Y creo también que hay una situación bastante delicada por parte de la presidencia actual de aquí, de El Salvador, y es que con relación a la Isla Conejos, no obstante que Honduras constantemente como Estado está haciendo ver que es de su propiedad, cuando sabemos que no es así, pero no tenemos un pronunciamiento del presidente de la República. Por el contrario, lo que vimos es que, por ejemplo, el presidente de la República, el día de la elección, cuando ya se declararon virtualmente electa a Xiomara, él hace una acotación, pero en contra de un Twitter que emite un representante de Arena aquí, apoyando a sus pares de allá de Honduras con respecto a la derecha, ¿verdad? Y entonces él dice que qué bien que gana la señora Xiomara. Ese tuit es retuiteado por el esposo de la señora Xiomara, y eso es lo que a mí me preocupa, porque ella manifestó que su esposo, que fue también presidente de Honduras, pero que fue derrocado y que le fue dado golpe de Estado, ahora ella dice que por medio de su gobierno, por medio de su presidencia, regresa el presidente Mel Zelaya. Allí hay una relación bastante complicada, porque el nepotismo en el gobierno, en ningún gobierno va a favorecer, pero sucede que el señor Mel Zelaya agradece al presidente de aquí, de El Salvador, por ese posicionamiento respecto a la señora Xiomara. Entonces eso nos indica que en el juego geopolítico se están alineando ciertas fuerzas. La señora ha hablado de sus relaciones con China. Nosotros estamos en ese pleito geopolítico entre China y Estados Unidos. Todas las decisiones que se están tomando, por ejemplo, el tema de la extradición, de la expropiación, tiene una lógica, y es que van a construir, dicen, aquí en El Salvador, la primer ciudad Bitcoin. El Bitcoin no ha venido a traer ningún desarrollo al país, pero tenemos diputados que andan por el mundo diciendo que es lo mejor, pero tenemos también el presidente de la República peleándose con Estados Unidos, un socio estratégico, donde el 90% de la diáspora salvadoreña se encuentra, donde puede salir afectado el Tratado de Libre Comercio, con eso directamente se afecta la economía del país, donde ya hemos tenido relaciones tensas con la representante, la encargada de negocios, que tuvo que salir prácticamente huyendo de este país porque hubo un ataque estatal y un ataque de algunos personeros que se identifican con el presidente de la República. Entonces, si eso le pasa a una mujer con ese poder, me refiero a Jean May, ¿qué no nos va a pasar a todas las demás que andamos hablando, por ejemplo, en estos medios de comunicación? Entonces, en el tema geopolítico, si bien es cierto, las mujeres estamos subiendo, pero también estamos siendo subutilizadas u utilizadas para este tipo de ataques, ¿verdad? La señora presidenta de Honduras ha dicho que ella acepta las relaciones con China. Eso implica que también China está en Nicaragua, eso implica también que China ya está aquí en El Salvador, y en el mapa geopolítico nos pone en una guerra entre Estados Unidos y China por tener el control, por ser la primera potencia. Eso implica, por ejemplo, que el tema de la expropiación puede ir encaminada a que allá al lado de Conchagua realmente se esté poniendo alguna base militar que favorezca a China. Voy a cerrar con lo siguiente. Estados Unidos está cerca de China, a 12 horas en una isla, allá cerca de China. Pero si China viene para acá, si China viene para El Salvador y se sitúa allá en el lado del Golfo, estaría a 2 horas de Estados Unidos. Eso implica que puede interceptar comunicaciones, y que además de eso en un ataque virtual se puede dar. Entonces imagínate cómo nos pone a los salvadoreños en medio de una guerra que no es ni nuestra.
Licenciada, me encantaría que pudiéramos ampliar ese análisis geopolítico entre los países centroamericanos. Aquí hoy nos interesa más irnos con Estados Unidos, nos interesa más irnos con China. ¿Qué tal si lo dialogamos luego de la pausa comercial? Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. En Criterios, los análisis geopolíticos siempre, pero siempre son bienvenidos. Y desde luego que ahora nos corresponde dialogar sobre ¿con quién nos interesa irnos? Con Estados Unidos como tal, porque allá viven más de 3 millones de hermanos salvadoreños y ha sido nuestro principal aliado estratégico. ¿O será que es momento de enfocar nuestras fuerzas en unir relaciones con la República Popular China? ¿Qué es lo que nos conviene y qué le interesa a Centroamérica como tal? Licenciada, ¿qué nos dice? Es que aquí hay que hacer el análisis siguiente, mira. El Salvador no somos independientes económicamente, nosotros necesitamos de préstamos. Los ingresos del Salvador son insuficientes para hacer frente a las necesidades que tenemos. Éramos un país en subdesarrollo, en vías de desarrollo, ahora con ciertas decisiones políticas, económicas, estamos en un retroceso y se va a acentuar la pobreza en la población. Deviene mucho también del tema de la pandemia, pero también de la pandemia que ha afectado a nivel mundial, pero también deviene de decisiones y de este manoseo de fondos. Cuando nosotros en El Salvador necesitamos austeridad, tenemos un presidente de la República que alquila helicópteros solo para ir a cazar chapulines, o pone una gran alfombra roja para andar caminando. Entonces eso solo indica que hay un despilfarro de fondos. ¿Qué es lo que sucede en El Salvador? Pues necesitamos cada 5 cuentas, cada 5 partidos por la mitad, cada centavo es importante. Entonces en ese sentido nosotros siempre vamos a necesitar de préstamos. La mayoría de las instituciones internacionales a las cuales podemos acudir, pues ahí hay una organización tal que es Estados Unidos, uno de los mayores aportantes. La gente debe saber que, por ejemplo, los bancos mundiales, el BMI, todos estos bancos mundiales, el Fondo Monetario, lo que es que cada estado conforma ese fondo, estamos nosotros también, y cada uno aporta dinero, y ese aporte de dinero es como un banco grandote, pero que le presta a los estados, no a los gobiernos, a los estados. Entonces, ¿qué sucede cuando el principal socio de ese banco es Estados Unidos y no es China, y estamos en medio de una guerra geopolítica entre ellos dos? Entonces, obviamente no nos va a favorecer, y ya tenemos los primeros resultados. El Fondo Monetario no nos quiere dar el dinero, porque mucho tiene que ver las relaciones que tenemos con China nosotros y las malas relaciones con Estados Unidos. Entonces aquí la decisión es, pasamos de ser del imperio estadounidense al imperio chino. Es la decisión que no vamos a tomar ni siquiera nosotros, sino que está tomando el representante del gobierno de El Salvador, el presidente de la República, a través de la política exterior que está manejando. Entonces aquí no se trata, yo creo que hay que superar ya Luis Fernando, ese tema del imperialismo. Creo que eso ya es algo trillado, que ya pasó casi que de moda, si le podemos llamar así, ya lo superamos como pueblo. ¿En qué estamos encaminados? Si el desarrollo lo queremos, el desarrollo no lo vamos a lograr enojándonos con unos u otros. ¿Por qué no mejor en nuestra política exterior como Estado
tratamos de traer condiciones tal que estemos bien con todos los estados. No tenemos por qué entrar en esa guerra geopolítica, hay que tener ética en el manejo del gobierno. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Pues entonces nos están llevando a este pleito geopolítico y vamos a pasar de ser gobernados por Estados Unidos a ser gobernados por China. ¿Y eso qué implica? Ya hay lugares en los cuales China pues que casi que es un conquistador de espacios, porque a cambio de préstamos tienen, por ejemplo, va a explotar recursos naturales de X o Y país. Entonces hay que hacer ese análisis. ¿Es tan malo Estados Unidos? Tenemos el 90% de los salvadoreños en el exterior están en Estados Unidos. Perdón. Entonces, la decisión, más allá de que si somos imperialistas o no, si somos conquistados o no, la decisión debería de ir decantada a organizarnos mejor como Estado. En el tema económico, mira, hay tanta población ahorita sin trabajo, es cierto, pero el Estado no puede ser, las instituciones de Estado no pueden ser fuentes de trabajo. Estamos viendo que ingresan cientos y cientos de personas a trabajar en las instituciones públicas. Necesitamos que se fomente la inversión privada y no la pública, porque la inversión pública en fondos de, por ejemplo, pagarle un salario a una persona implica que sale de los fondos públicos, o sea, de nuestros impuestos, de los préstamos, de las donaciones que recibimos como Estado. Entonces, si lo que estamos haciendo va decantado a decir, bueno, vamos en contra del imperialismo yanqui, pero vamos a pasar al imperialismo de China. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué quieren los salvadoreños y salvadoreñas? Deberían de preguntarnos. Más allá de un imperio, lo que queremos es un verdadero desarrollo, que haya fuentes de empleo, que aquí se respete el Estado de Derecho. Porque un presidente que llega o un funcionario que llega al Estado, al gobierno, al poder, a través de los medios democráticos y que jura ante la población que va a cumplir la Constitución y que lo primero que hace es incumplirla, no es un presidente que merezca nuestro total apoyo. Mejor exijámosle que nos rinda cuentas por qué que quiere que tengamos relaciones con China. Nos conviene como Estado, que nos convenza, pero no en esta teoría del antiimperialismo que ya está siendo superada, ¿verdad? ¿No te parece interesante que las relaciones con China Popular se aperturan? En el gobierno anterior, diferentes funcionarios hacen una crítica bastante directa. ¿Por qué dejar las relaciones con China-Taiwán y abrirlas con la República Popular China, pero luego continuar? Bueno, es que interesante tu pregunta y gracias por ella. La gente tiene que comprender, la información da poder. Ahora ustedes se van a empoderar junto a mí. ¿Qué es lo que sucede? Es que las relaciones con China siempre han estado. Hay muchos empresarios en El Salvador que tienen desde larga data relaciones comerciales con China, pero lo que se está planteando es una relación ya de Estado a Estado, porque sucede que hay un pleito entre China-Taiwán y China comunista, le dicen, pero ellos, China comunista dice no, solo es una república china. Entonces, en el gobierno anterior, como China está más relacionada al tema de la ideología de izquierda, ¿verdad? Y la mayoría de los gobiernos de izquierda tienen relaciones más cercanas con China y se alejan de las relaciones con Estados Unidos. Me podrían decir, pero es que el gobierno de Nayib Bukele no es de izquierda. Pero ahí es donde tenemos un primer indicio. Bueno, si en aquel momento dijo, yo voy a mejorar las relaciones con Estados Unidos, y lo que ha sucedido es que estamos en el peor momento de la historia de relaciones con Estados Unidos, pero sucede que desde antes, desde el 2019, desde el 2018, desde antes ya estaba China aquí, ya había inversión china, tiene que ver mucho con proyectos grandes que China estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasó con Nayib Bukele? Bueno, mire, ¿se acuerdan que en el año 2019, cuando él recibe el poder, él fue visitó China, visitó los países de allá del Medio Oriente también, pero en a pocas horas que él ya había visitado China, aquí había una representación de China. Y esa representación ya estaba porque la había dejado el FMLN como gobierno. Entonces, lo cierto es que China no se va a ir. El punto aquí digamos, que hay que analizar es, ¿nos conviene como Estado de El Salvador entrar en este pleito geopolítico? Las relaciones con Honduras van a mejorar, pero ¿a costa de qué? Que también vamos a hacer una concentración del poder para China.
nosotros vamos a ser un estado más que va a apoyar a China. Va a estar Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. ¿Y eso qué implica? Que China se va a acercar más a Estados Unidos. ¿Y eso qué puede traernos en un futuro? Pues hasta una guerra, una tercera guerra. Puedo sonar fatalista, pero el escenario como está, estamos hablando de un pleito de superpotencias. Hay muchas teorías que dicen que el virus del COVID fue desarrollado como un arma biológica. Lo cierto es que la población que está falleciendo es la población adulta mayor. O sea, estamos viendo que los jóvenes, como tú, por ejemplo, son los que sobreviven, como yo también, no estoy tan mayor, pero lo cierto es que hay tantas cosas que nosotros estamos quedando en medio. Lo que tenemos que pedirle al gobierno es que transparente las relaciones que se han venido dando desde antes y ahora con China, la llamada China comunista, y lo que va a implicar para El Salvador, por ejemplo, hacer a un lado a China-Taiwán, que ha sido un socio también para acá, aunque en los tiempos de Arena, pues se ha escuchado el caso de Taiwán, ¿verdad?, donde para que Francisco Flores, el expresidente Francisco Flores, apoyara a China en la ONU, entregaron dinero, ¿verdad?, que es lo que ahora estamos, todavía se oyen ahí procesos que tienen que ver con eso, que si entró ese dinero a Arena, que si por eso quieren cancelar Arena. Aquí hay todo un entramado, un entretejido bastante importante, porque estas relaciones con China lo que vienen a hacer es tal vez poner una tensión con Estados Unidos, pero esa misma tensión con Estados Unidos ha hecho que, por ejemplo, el USAID ya no venga a El Salvador. ¿Y quién está afectando? A la población. Licenciada, en otro orden de ideas, ¿me parece si luego de la pausa comercial hablamos del fuero? Perfecto. Ok, entonces, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. No es extraño que en Latinoamérica se genere un gran revuelo por el tema del fuero, o al menos en El Salvador así les llamamos a la protección que tienen nuestros funcionarios. Ahora bien, ¿el fuero debe permanecer para mantener la estabilidad estatal o simplemente se debe quitar para que con justicia podamos investigar a nuestros funcionarios? Licenciada, ¿cuál es su criterio? Aquí lo que tenemos que preguntarnos primero es, ¿el fuero es necesario? Si el fuero es necesario, ¿para qué es y para quiénes? Nos vamos a remontar un poco la historia. El fuero viene de la siguiente manera, miren, normalmente la oligarquía o la gente que tiene dinero, los adinerados, son los que dan financiamiento a la mayoría de las candidaturas políticas, porque lastimosamente para ser candidato se necesita una buena fuente de financiamiento, porque hay que gastar en trasladarse, que en la propaganda, todo lo que vemos y que a veces hasta nos aburre, pero eso implica dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? Normalmente el candidato no lo tiene. El candidato lo que aporta es su talento, digamos. Entonces, pero hay candidatos que nacen del pueblo, son pocos, son muy pocos. Entonces, en historia es que allá en la época feudal habían muchos candidatos que nacían del pueblo, gente que tenía esas características propias que la hacían ser tan carismático y abrirse espacios de poder político. Entonces sucede que para evitar que sus financistas los obligaran a regresar el favor por haber financiado, se crea este fuero. El fuero es como una especie como una muralla alrededor del funcionario, para que el funcionario pudiese actuar de manera independiente. Entonces, si bien es necesario, ¿por qué? Porque le permite al funcionario desarrollar su función sin que sea objeto de denuncias, de demandas, o si lo es,
para eso se establece el juicio previo para quitarle ese fuero y pueda ser procesado este funcionario en los tribunales comunes, en los procesos comunes. También se hace para evitar la persecución política, o sea, que detractores políticos de este funcionario que, por ejemplo, está haciendo bien su labor, empiecen a atacarlo. Pero si usted ven, es necesario. El problema aquí en El Salvador es que el fuero ha sido utilizado de manera negativa por políticos que están relacionados a actos de corrupción. Pero el problema más grande es que en la elección, por ejemplo, de funcionarios de segundo grado, está el fiscal general de la República. Ese cargo es tan importante como el cargo el presidente o presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Uno le cuenta las costillas a la gestión pública y el otro defiende los intereses del Estado. Pero cuando tienes dos funcionarios que le sirven a quienes los eligieron, que en este caso son los funcionarios, los diputados, entonces aquí en El Salvador, entonces hace que estas personas sean serviles. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, que no dan lugar a quitar el fuero legislativo a X o Y político, ¿verdad?, que después se ve involucrado, y ahora tenemos algunas comisiones que están hablando de eso. Mi propuesta como tal al respecto de esto es que el fuero constitucional es importante para la buena gestión pública, pero tiene que ser regulado. ¿Y cómo es? Yo propongo lo siguiente, mire, el problema medular es que el fuero lo están mal utilizando, pero también en el juicio político, que es la llave que permite para que se abra esa posibilidad de que un delincuente no esté en el poder, lo hacen con políticos. Entonces, ¿por qué no lo sacamos de ahí y lo llevamos al pueblo? Que se haga una comisión de notables y que sea el pueblo el que le exija a ese funcionario público que rinda cuentas de por qué lo están señalando, y que esta comisión de notables, que va a estar conformado por el pueblo y que lo hagan en una plaza pública. Vamos a ver cuántos funcionarios públicos van a querer hacer actos de corrupción, no van a querer llegar a ser linchados ahí. Ese es el verdadero poder del pueblo. Mira, tenemos... cuando hay una opacidad del gobierno, de un gobierno, implica que hay un desvío posiblemente de fondos y también de desviación del poder. Fíjate que quiero pronunciarme y aprovechar este apartado para decirles que, por ejemplo, en el caso en Norman Quijano, que hay una comisión, no hay manera de procesarlo legalmente ya, por dos razones, bueno, tres. La primera es que ya hay un pronunciamiento judicial donde dice y le declaran el sobreseimiento porque él, cuando inició la fiscalía, el proceso ya había prescrito. La segunda es porque él es actualmente funcionario del Parlacen y no de la Asamblea Legislativa, y de acuerdo al protocolo suscrito por el Estado de El Salvador para la conformación del Parlacen, El Salvador, a través de su parlamento, no puede desaforar a un miembro diputado del Parlacen. La tercera es porque nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa. Entonces, en cualquiera de los escenarios ya perdimos la oportunidad de tener una investigación judicial respecto a los hechos que se le atribuyen al señor, pero ahí han salido nuevos elementos y hago un llamado a la Comisión y a la Asamblea Legislativa. Mira, en vez de andar preguntándose y demandando los diputados porque les han dicho que tienen algunas reparaciones locativas en su cuerpo, en vez de estar perdiendo el tiempo denunciando a gente que no debe de ser, mejor vayan y presenten una propuesta al fiscal general de la República para que se pida el desafuero del diputado Guillermo Gallegos, que ha sido señalado, y además de eso el diputado debería de ser recusado de esa comisión porque él ha sido señalado, así como fue señalada Arena y el FMLN. Entonces el mismo testigo lo dice, Pablo Lourdes. Entonces, si le dan pie y cabida a que sí lo hizo con Arena y el FMLN, ¿por qué no con Guillermo Gallegos? Si decimos que no, que lo de Guillermo Gallegos es mentira y que es una revancha política, entonces estamos diciendo que el testigo es mendaz. Por lo tanto, todo lo que diga al respecto de los otros dos partidos y funcionarios no va a servir. Hay que saber entender lo que se está haciendo. Hay que entender la gestión pública que tienen los diputados. Esa comisión no es para perseguir a sus detractores políticos, no solo para eso, sino que es para que ellos legislen a partir de los resultados que se den ahí. Hay que cerrar esas puertas, hay que echarle llave para que ya no se den más actos de corrupción. Hago ese llamado.
Luego, cuando hay opacidad en el gobierno y no hay una rendición de cuentas, y me voy a referir a algo que tal vez no es parte del tema, pero que quiero aprovechar este espacio para dar mi pésame a los familiares de los 2 militares que fallecieron junto al hijo del señor ministro de la Defensa, Merino Monroy. Estos 2 militares jóvenes fueron encontrados recientemente sus cuerpos, y es triste porque los familiares son los que tuvieron que entrar a esa búsqueda, porque prácticamente fueron abandonados por el Estado Mayor, por las Fuerzas Armadas y por el gobierno. Al principio hubo una información tan contraria que nos dijeron que ya los habían encontrado. El presidente de la República lo dijo, pero no era cierto. Ellos fueron recientemente encontrados sus cuerpos, creo que hace un par de días, y ayer creo que fue. ¿Y quién los encontró? Pues sencillamente los padres de los jóvenes hicieron un plan de búsqueda. Ellos, uno de ellos es exmilitar, entonces junto con otros exmilitares que tienen experiencia en buceo y todo esto, fueron y buscaron a los jóvenes, pero salieron en 5 lanchas particulares que iban lugareños de allá de la Puntilla. Los lugareños les dijeron, mire, es que a donde fue el accidente, por los días que han pasado, ellos ya no están abajo en el fondo, ellos ya salieron. Entonces los fueron a buscar donde los lugareños decían que iban las corrientes, que ellos saben que ahí llegan los cuerpos. Efectivamente ahí los encontraron. Pero lo triste y lo preocupante de esta situación es que el gobierno de la República no ha dado el pésame, mira. O sea, aquí hay calidad de salvadoreños. Pesa más y vale más el hijo de un funcionario público del actual gobierno que un salvadoreño común. ¿Qué está pasando con el gobierno y las desapariciones? ¿Por qué no se da también el pésame? ¿Por qué no se investiga todo eso? Así como por qué no se ha investigado, no se nos ha dicho qué pasó en este accidente en el cual murió el hijo del ministro de la Defensa. ¿Por qué en el velorio de estos jóvenes que también murieron junto al hijo del ministro, estaba la Fuerza Armada exigiéndole a los que llegaban que quiénes eran, a los asistentes al funeral, que quiénes eran, que por qué llegaban? ¿Qué es eso? ¿A dónde estamos? ¿A dónde nos tienen el presidente de la República del gobierno de El Salvador? Entonces, mi pésame para las familias, y exigimos a una versión oficial, pero también lógica de lo que ha pasado, tanto en el caso de esta avioneta como en el caso de las personas desaparecidas. También nos solidarizamos con las diferentes familias, licenciada. Ahora, en otro orden de ideas, quisiera saber qué está pasando con el caso de la Hacienda La Labor. Pero eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. El caso de la Hacienda La Labor es un tema que está siendo muy pero muy sonado en estos días, porque realmente no se tiene claridad del asunto. En efecto, los ciudadanos detenidos estaban defendiendo el recurso hídrico, estaban haciendo algo más. ¿Qué es lo que aún no queda claro? ¿Cuál es su criterio, licenciada? Mira, fíjate que recientemente, Luis Fernando, yo estoy en redes sociales como Yanira Escobar, hay gente que me sigue y agradezco por eso, y llegaron unas denuncias. Me explicaban, me pedían que analizara este caso. Entonces yo me he reunido con algunos familiares de estas personas que fueron detenidas, pedí que me lo explicaran. Ellos están detenidos por el delito de usurpación, una usurpación especial porque este es de bienes comunales, y sucede lo siguiente. Hay una empresa que está relacionada, se llama Fénix, pero está relacionada a Salazar Romero, que desde hace muchos años a unos colonos de esa cooperativa, porque es una cooperativa, La Labor, que tiene un asentamiento humano, pues ahí
hay más de 1000 familias y multiplicamos por 5 o por 4 integrantes por cada familia, porque en el campo son bastantes, mucha gente. Entonces, ¿cuántas personas están ahí? Esa cooperativa obviamente es agrícola, nace producto de la reforma agraria. Entonces, estas personas, hay generaciones que han crecido ahí y sucede que uno de los colonos, uno de los representantes de ellos, manifiestan de que él no sabía leer y escribir, pero otros dicen de que no, que sí sabía lo que estaba haciendo. La cuestión es que transfirió parte de las propiedades que eran de todos comunales, se la transfirió a una empresa. Entonces, una porción, pero después se dio más adelante otra porción, que es la que está ahorita en discusión. Sucede que donde han cedido en este momento, ahí hay unos mantos acuíferos. La gente, esta empresa empezó a cavar los pozos, y cada vez que ellos cavaban, a la gente en su comunidad, los pozos que ellos utilizan estaban disminuyendo. Entonces, aquí se trata de la vida o la muerte, porque el agua, nadie puede vivir sin agua. Dicen que las nuevas luchas sociales van a ser por el agua, porque es un recurso hídrico, el recurso hídrico ya está escaseando, y aquí en El Salvador se están tomando nefastas decisiones respecto a el tema del agua. Estamos viendo una ley de aguas que ha tenido una discusión vasta. Entonces, ¿qué sucede con esta población? Ellos deciden, miren, la población dice, miren, ellos están cavando acá y nosotros nos vamos a quedar sin agua. Vamos, y se van, la población, o sea, los habitantes de La Labor se van a manifestar en la calle y no permiten el ingreso de los camiones. Por producto de eso, días después, como 3 o 4 días después, hay 3 personas que fueron detenidas en la madrugada por las autoridades. A mí me llama la atención una señora. La señora no es ni dirigente comunal, la señora es una ama de casa agricultora, una mujer de 54 años, madre de un joven que tiene una enfermedad bastante delicada, y ella es diabética. Pues resulta que la señora, desde hace 2 días, está en cárcel de mujeres, porque la jueza le decretó detención provisional por ese delito. La ocupación implica que te apropies indebidamente. La usurpación implica que te apropies indebidamente. El delito se llama ocupación. Y a ella la procesan, no hay una individualización, y entonces, pero ella está detenida. Una mujer decente, una mujer que apenas sabe leer y escribir, está detenida por un delito que presuntamente no ha cometido. Pero lo triste de todo esto es que la falta de asesoría técnica ha llevado a que esta señora ahora esté en cárcel de mujeres. Imagínense cómo ya le cambió la vida completamente, para que después le digan, lo siento, no era usted. La individualización en la participación delincuencial es importantísimo para determinar que efectivamente estas personas se vieron involucradas. Pero a donde la señora llegó, junto con todos sus vecinos, que habían 149 vecinos más, solo ella es detenida, y ella ni siquiera participó de viva voz hablando ante los medios o siendo dirigente comunal, pero ahí está detenida. Entonces, solo eso te indica que en ese proceso faltó algo, faltó más análisis. Uno de los hijos de la señora me dice, fíjese que yo le preguntaba, mire, ¿y usted escuchó qué dijeron de su tía, de su mamá al respecto de la participación que tuvo en el delito? No, si yo no escuché ni el nombre de ella, solo cuando dijeron que quedaba detenida, pero de ella no dijeron nada, sino que solamente manifestaron que los testigos eran los empleados de la empresa, que por cierto uno de ellos es también, miembro de La Labor, ¿verdad? Entonces ellos llegaron y dijeron que estas personas habían obstaculizado el ingreso y los habían de alguna manera amenazado, pero ellos no están procesados, me refiero a los ahora detenidos, por el delito de amenazas, ni por ningún delito de eso o por lesiones, sino que están por el delito de ocupación. Entonces, ese delito no ha sido, el caso ni siquiera tiene indicios de la participación, por lo menos de esta señora, que es a la que hago ya el llamado de atención. O sea, ahí sí está pasando algo, ahí sí sucede algo ilegal. ¿Por qué? Porque la señora estaba sencillamente, igual que sus vecinos, procurando para que el agua de su comunidad no sea mal utilizada, ese manto acuífero, pero además ese manto acuífero va a servir para toda la población. Entonces, pero la señora por eso está detenida. Definitivamente en Hacienda La Labor se está cometiendo una gran injusticia. También me llamaron para decirme que los están amenazando, que le lleguen a dejar a las casas
anónimos donde dice, ahora vas a ser detenido fulano, mengano, hay una lista. La gente tiene miedo, son gente en su mayoría que no tiene mucha instrucción académica, muchos no saben ni leer ni escribir y se dedican a labores agrícolas. Entonces hay que poner el ojo en ese caso y le vamos a estar dando seguimiento. Ahí posiblemente hay injusticias y por el momento pues estas personas van a tener una representación, por lo menos un pool de abogados que los van a representar, yo estoy segura de eso. Sé que hay mucho que seguir hablando del caso de la Hacienda La Labor, pero eso, luego de la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nos comentaba la licenciada Yanira Escobar sobre que los habitantes, los ciudadanos que han sido detenidos, también se les está amenazando y algunos que todavía se han quedado en el lugar, les han llegado notas respecto a que pueden ser acusados de diferentes delitos. Licenciada. Fíjate que es triste cómo pueden jugar. Esto es un ataque psicológico que está siguiendo no sabemos quién, pero lo tenemos que denunciar. Gracias al canal porque se abre este espacio para decirle que hay gente, aquí sí posiblemente estamos en un juicio entre los de pies descalzos y los poderosos, pero yo creo en la justicia y creo también hago un llamado a esta nueva jueza porque la jueza que está conociendo el caso, que conoció en primera instancia, es una jueza muy joven que está recién nombrada en ese juzgado, ¿verdad? Y hago un llamado para los abogados que están viendo este caso para que lo hagan con justicia, con equidad y que le den ese soporte a la población porque no es posible que los estén amenazando y amedrentando tanto. Imagínense que a la casita de ellos llegan los que pueden leer, leen ahí el nombre, ¿verdad? Y mira, dicen que ahora seguís vos, no, dicen que seguís vos, reciben llamadas donde les dicen, mira, ya no salgas en los medios de comunicación porque entonces vas a ir detenido vos y toda tu familia, y les hablan por familia. Entonces definitivamente en esa hacienda hay algo, ahí pasa algo, y como salvadoreños tenemos que estar pendientes. Cuidemos a nuestra gente, cuidemos a la gente más necesitada, cuidemos a la gente más débil en este caso. Nosotros que estamos aquí en la ciudad, posiblemente los que me escuchan en la ciudad, no abrimos el chorro y ahí no hay ningún problema y nos enojamos cuando se ve el agua, pero esta gente que tiene un pozo y de ese pozo se mantienen todos y que de eso mantienen la agricultura de la que ellos viven, para ellos el agua es todavía más importante y ellos no tienen solo un chorro, ellos necesitan ir a traerlo al pozo. Entonces hay que hacer el llamado para que este caso sea ejemplificante, para que la justicia sí se dé, independientemente de que si son pobres o son ricos, lo importante es que se haga justicia. Pero como abogada les puedo decir, desde el momento que la señora en solo este caso, porque es la única mujer detenida, ella no es dirigente comunal, ella no tiene una participación activa, sino que llegó a acompañar y está detenida. Desde ese momento, ese caso tiene algo que tenemos que ver. Finalmente quiero decirles que, como población salvadoreña tenemos que estar atentos a todas las decisiones que se están tomando por parte del gobierno de El Salvador. Yo no soy antigobierno, sino que soy anticorrupción, y la gestión pública, la transparencia en la gestión pública es la garantía para el funcionario público que está dirigiendo al país o las instituciones de que todo se está haciendo bien. Entonces, que nos rindan cuentas, entonces que nos den versiones oficiales, pero que sean lógicas y que no se entren en contradicción. Gracias a este espacio, gracias a ti, Luis Fernando, porque nos permites hablar de estos temas que a veces en otros espacios no se dan, pero así es como se forman criterios. Bueno, encantado, licenciada, un verdadero placer tenerla por acá y esperamos que próximamente nos pueda acompañar. Así va a ser un gusto. Saludos para los que nos están viendo en esta noche, que Dios les provee en abundancia. Siempre tenemos que pensar que las decisiones que tomamos individualmente tienen una afectación en sociedad. Debemos de ser socialmente responsables y sobre todo los que creemos en Dios hay que pedirle a Dios sabiduría para nuestros gobernantes.
Muchísimas gracias, licenciadas, y a ustedes. Muchísimas gracias, amigos y amigas televidentes, por habernos sintonizado en esta noche. Y recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse.